Buenas tardes, hermanos. En este feliz domingo le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ver un nuevo día, ¿verdad? Es algo especial en estos momentos porque estamos reunidos en el hogar como familia, tratando de aprender una vez más de la palabra de Dios por medio de la lectura, ¿verdad? En estos domingos que vamos a estar transmitiendo por este medio, nos va a permitir Dios poder hablar para poder concentrarnos en la palabra de Dios y entender que no debemos de dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Posiblemente el gobierno nos manda a quedarnos en el hogar para no salir, pero nosotros tenemos mucho trabajo conforme podamos compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos, amigos, vecinos, por medio de el WhatsApp, el Messenger, Facebook, para que usted pueda utilizar estos medios para poder llevar la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en estos días hemos estado leyendo el libro de Hechos, ¿lo recuerdan? Y vamos a leer una parte donde vienen Hechos 13, del 42 al 49, donde dice la palabra de Dios: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vemos cómo el Señor habla por medio de Pablo para los gentiles, ¿verdad? Vemos en la lectura de la palabra de Dios cómo Pablo fue atacado por medio de los judíos, ¿verdad? Que queriéndole blasfemar, que decía cosas que no eran lo que ellos creían. Fue cuando Dios le habló a su corazón para hablarnos a nosotros. ¿Y por qué hablamos de Pablo en este momento? Porque recordemos que Saulo, cuando era recién nacido en Tarso, creció en un hogar donde su padre era un fariseo, era un conocedor de la palabra, donde el niño desde que nació empezó a conocer la palabra que ellos usaban, ¿verdad? Entonces era una persona muy recta, seguía la ley conforme se le enseñaba a su padre, ¿verdad? A los 13 años vemos que se va a Jerusalén a estudiar con Gamaliel, y ahí ve él en su nueva vida en Jerusalén cómo la palabra de Dios también se aprendía tanto para bien y para mal, porque allá había muchos fariseos, mucha gente que utilizaba la ley para llevarla como debe ser, y muchos se aprovechaban de ella, como conocemos los fariseos, ¿verdad? Que algunos son buenos y algunos son malos. Es como la vida cristiana, algunos son buenos y algunos son malos, ¿verdad? Lo utilizan para provecho o a su beneficio, ¿verdad? Pero vemos conforme va caminando la vida de Pablo, cómo él se va entregando totalmente a la ley y va perdiendo el amor de Dios, y empieza él a juzgar, a ver las cosas malas, casi como un fariseo, y a seguir a los cristianos porque hablaban de la palabra de Dios por medio de Jesús. Entonces vemos cómo él se enfocó y perdió esa relación con Dios y se volvió a ser como eran todos los fariseos. Es conforme los judíos van creciendo por medio de él. Pero vemos en el momento de su encuentro con Jesús, cómo él encuentra lo principal que nosotros como hijos de Dios necesitamos en estos momentos, que es el amor de Dios, que es el amor de Jesucristo, que murió en esa cruz por nosotros. Pablo era del tiempo de Jesús, unos 5 o 10 años de diferencia, pero vivió directamente todos esos puntos donde eran perseguidos los que creían en Jesucristo, y él era seguidor de cristianos.
porque él creía en su ley, en lo que el hombre le había enseñado. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, donde se reencontró con el amor, la vida de Pablo cambió. ¿Y qué empezó a hacer? A llevarle la palabra a los gentiles, a la gente que no era de Israel, a los que no eran judíos, a la gente que necesitaba el amor que se había perdido, que eran nomás estrictos por el hombre para poder llevar el control de ellos. Pero cuando llega Pablo, reflejando lo que Jesús había hecho con la gente y reflejando lo que Jesús había hecho con él, Pablo empieza a llevar el amor que necesita la gente. Y en estos tiempos es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos llevar ese amor, a pesar de que estemos encerrados, como la gente cree que estamos encerrados. Nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra, de orar, de convivir con la gente, de llevar el mensaje por medio de estos medios que hay, valga la redundancia, y poder explicar a la gente que hay un amor verdadero, que a pesar de lo que suceda en la vida en esos momentos, no nomás lo vivimos nosotros, no es culpa de nosotros. También el enemigo trabaja y ataca por medio de ello. Posiblemente algunos enfermemos, posiblemente algunos estemos discapacitados para llevar la palabra de Dios, pero va a haber más como ustedes que están ahí en su hogar, llevar la palabra junto con su familia, su esposa, sus hijos, con las personas que se relacionan en su hogar, por medio de sus amigos, y mandar mensajes, saludos, decirles que hay un Dios que los quiere, decirles que hay algo mejor que el encierro que según nosotros vivimos en esos momentos. Pero hoy, gracias a Dios, le damos que estamos aprendiendo a vivir una nueva vida. Es diferente, un reencuentro con nuestra familia, un reencuentro con la gente que a veces estábamos alejados porque nos enfocábamos en el trabajo, como lo decíamos la semana pasada. Ahí vemos cómo Pablo es llamado por Dios y él tomó la decisión. A usted lo conoce el Señor desde que es pequeño. Usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe cuando aceptó al Señor y cómo transformó su vida. Usted puede llevar eso a los demás, que Dios cambia la vida por medio del mensaje que usted le puede dar por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo una gran labor en su vida porque ha cambiado y transformado su vida. Ha reencontrado el nuevo amor en su corazón para que usted lo refleje a los demás. Dele esa parte que Dios le ha dado para los demás, usted, hermano. Dedíquele el tiempo a Dios. Ore, lea una vez más, hábleles, mande mensajes, dígale que lo ama, dígale que está orando por cada uno, por sus hijos, todos los que rodean el hogar. Recordemos que somos escogidos de Dios, tenemos la oportunidad de llevar la palabra. Recordemos a lo que nos ha llamado el Señor, a llevar el mensaje, no a quedarnos con Él en el hogar, sino a llevar el mensaje conforme podamos hoy, ¿verdad? Porque debemos seguir adelante, no nos quedemos atorados, no demos mensajes negativos. En la tele hay muchas cosas negativas, en las redes sociales hay muchas cosas negativas. Nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a dar amor, nosotros venimos a ofrecer lo que Dios tiene para ellos, lo que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Somos la parte principal en esos momentos de darle ánimos a la gente, de recordarles que Jesús vino a morir por nuestros pecados, que Jesús vino a darnos paz, esa paz que el mundo no da, eso que nos lleva a ponernos con temor, que es la televisión, que es el radio, que es el amarillismo de la sociedad. A nosotros no nos debe de afectar. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios, porque oramos, porque tenemos una relación con Dios diferente. Tenemos que ir y hacer lo mejor para el Señor. Somos parte de una misión que nos ha dado Dios para llevar el mensaje a los que no lo conocen, y es el tiempo. Recuerda que también Pablo tuvo problemas, fue apedreado, lo correteaban, lo corrían de los lugares, lo encerraban, y había momentos que también luchaba, pero él siempre estaba agradándole a Dios, porque él siempre hizo el trabajo que Dios le había mandado hacer por medio de Jesucristo en la vida de Pablo. Entonces tenemos que seguir adelante, hermanos. No tenemos que quedarnos con nada de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ofrecer ese amor incondicional para los demás, ¿verdad? Como hemos sido llenados por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria, por medio de la lectura y de la oración, ¿verdad? Todo depende de cómo nosotros reflejemos las cosas hacia la gente, para que nosotros podamos seguir adelante en los caminos de Dios. Cuiden su salud, cuídense, no salgan de casa, como nos dicen, nomás salga uno para que no haya mucha afectación. Oremos por los enfermos, oremos por la gente que sí tiene que salir a trabajar. Sabemos que hay gente que tiene que seguir trabajando, hay gente que la han descansado. Oremos por ellos, porque Dios provee. Cuando Dios
provee, no se queda con nada. Como usted, si a usted Dios le provee, regálele también a la gente. Ese es el amor de Dios. Y así Dios no lo va a dejar. Así Dios va a seguir proveyéndole a usted y proveyendo a la gente. Disfrute lo que Dios le ha dado en estos días. Disfrute lo que Dios le va a seguir dando hasta el momento que Él lo permita. Sigamos en adelante en estos caminos del Señor, y que en esta tarde el Señor siga bendiciendo su vida junto a su familia y junto a los que le rodean en su hogar o en su privada o en su colonia, donde usted se encuentra. Dele gracias a Dios por todo. Todo esto pasará. Nosotros no somos culpables, como les dije hace rato, de lo que está sucediendo, pero Dios sabe lo que está pasando. Dios no se equivoca. Es un momento de estar quietos para poder entender lo que Él tiene para nosotros. Las cosas de Dios nunca pasarán. Pasará todo, la enfermedad, las cosas que pueden dañar al mundo, pero la palabra de Dios se queda. Recordemos que estamos para llevar el mensaje a los que no lo conocen, y somos los escogidos de Dios para llevar eso, ¿verdad? Gracias, hermanos. En esta tarde le damos la honra y la gloria y les mandamos un abrazo. Muchas bendiciones. El Señor les bendiga.